Bueno, vamos a continuar. Esta es la última conferencia y a continuación habrá pues una mesa redonda, como ustedes saben. Y para continuar dando otra perspectiva, que vamos construyendo este puzzle de perspectivas, tenemos a don Carlos Batalla Sordo, miembro del Centro de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española y profesor en EA University, con más de 25 años en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha dirigido operaciones humanitarias en zonas de conflicto como Yemen, Palestina, República Democrática del Congo o Colombia, promoviendo la protección y la dignidad de las víctimas. Su conferencia tiene un título muy sugestivo: Voces desde la guerra, el lado humano de la acción humanitaria. Don Carlos, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación en nombre de la presidenta de la Cruz Roja Española, sobre todo a la Universidad Internacional de La Laguna, al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y, por supuesto, a la Fundación Caja Canarias, que con todo lo que han trabajado, la verdad es que me alegro mucho de que esté saliendo tan bien. Así que felicidades a todos ustedes. El curso Los desastres de la guerra es algo que habla mucho y es algo que está terriblemente de actualidad. La guerra es algo que existe desde siempre, es algo que yo creo que todos hemos visto desde nuestra más tierna infancia y, sin embargo, todos intentamos ver cómo se puede, dentro de ese conflicto, dentro de esa guerra, se la puede hacer menos inhumana. La guerra no puede ser más humana porque la guerra por sí mismo es el infierno, pero todos buscamos esa manera de ver cómo podemos intentar que sea menos inhumana. Y en eso está la Cruz Roja y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Intentamos que poco a poco vayamos haciendo menos inhumana esa guerra. Yo normalmente empiezo hablando de una pequeña historia que me ocurrió en Colombia en 1997, 1998, y se trata de doña Elsa. Doña Elsa es una señora que tenía en una aldea en Cundinamarca, en las montañas, una pequeña cantina con 3 o 4 mesas donde daba de comer, nos daba de comer a nosotros porque íbamos mucho a visitar esa aldea y a otras personas del pueblo. Esa aldea estaba controlada por la guerrilla en la época, por las FARC, y unas semanas, unos meses más tarde, vinieron los paramilitares y echaron a la guerrilla de los Alpes. Y la gente de los Alpes nos llamó muy rápido diciéndonos: han detenido a doña Elsa los paramilitares, la quieren matar. Y entonces fuimos allá a hablar con los paramilitares y explicarles qué es lo que pasaba, o preguntarles qué es lo que pasaba. Y nos explicaron: es que doña Elsa está dando de comer a la guerrilla, es una guerrilla también. Y bueno, pues ahí les explicamos que no, que mire, es que tiene un negocio, esto funciona de esta forma, tal. Y bueno, la dejaron y pudimos seguir, o doña Elsa pudo seguir dando de comer a la gente. Semanas más tarde llegó el ejército de Colombia y echó a los paramilitares y de nuevo nos volvieron a llamar desde las Alpes para decirnos que doña Elsa había sido arrestada por el ejército y que la acusaban de colaboración con los paramilitares esta vez. Fuimos de nuevo a hablar con el ejército, a explicarles que doña Elsa tenía su pequeño negocio, etcétera, etcétera. La liberaron, doña Elsa continuó en los Alpes y la vida continuó. Pero unos meses más tarde llegó la guerrilla de nuevo. Y la guerrilla llegó diciendo: doña Elsa es parte del ejército, es parte de los paramilitares, es parte de todo, ha estado dando de comer a todo el mundo. Y de nuevo volvimos a tener que explicar que no, que en fin, el negocio es el negocio, que hay que dar de comer a la gente, que en fin, que dónde comíamos todos, que tenían que entender que dentro de un conflicto, dentro de una guerra, a pesar de todo, había cosas terriblemente importantes. Y bueno, al final, después de 1 año y medio de estar trabajando en Colombia, cuando me fui de esa tierra, de este país, doña Elsa seguía viva. Y yo creo que fue la primera gran lección que aprendí como delegado del CICR, que uno intenta siempre salvar al mundo. Intentamos todos hacer lo máximo que podemos con lo poco que tenemos y, sin embargo, al final, el que doña Elsa siguiera viva cuando yo me fui de Colombia, yo creo que incluso hoy, como ven, cerca de 30 años más tarde, es algo que sigo contando porque yo creo que es esa parte importante de la Cruz Roja, el trabajo
que se hace dentro del conflicto. Y eso es lo que les voy a contar, es lo que creo que los organizadores esperaban de la Cruz Roja y lo que la Cruz Roja me ha dicho que intente transmitirles. Esas voces de las víctimas, qué es lo que las víctimas piensan, qué es lo que hemos hecho por ellas. Pero, como esto es una conferencia académica, estamos en una universidad, no nos queda más remedio que coger un par de diapositivas cortitas porque les quería explicar qué es en realidad el movimiento internacional de la Cruz Roja, algo que todo el mundo conoce, pero que a mí siempre me resultó muy difícil explicarle a mi abuela exactamente en dónde trabajaba, porque en realidad la Cruz Roja, el movimiento internacional de la Cruz Roja, tiene estos tres componentes que ven en la diapositiva. No es solamente una Cruz Roja, es algo un poquito más complicado. En el origen del movimiento internacional de la Cruz Roja está el Comité Internacional de la Cruz Roja, fundado por Henri Dunant, un suizo, en 1859, 1861 en realidad, y que es el órgano, es el padre de todo este movimiento internacional de la Cruz Roja. Se hace en 1864 el primer convenio de Ginebra, el segundo, el tercero, en fin, es el que desarrolla todo ese derecho internacional humanitario. Pero al mismo momento se crean lo que llamamos las sociedades nacionales, la Cruz Roja Española, la Media Luna Roja de Yemen, etcétera, que son auxiliares a los poderes públicos. Viene de la idea de Henri Dunant, cuando en la batalla de Solferino vio que miles de soldados estaban tirados en el campo de batalla en el norte de Italia y que nadie les atendía, dijo, vamos a crear esta Cruz Roja, vamos a crear estas sociedades nacionales que, en el caso de que haya una batalla, puedan intervenir y puedan ayudar a los poderes públicos para que se lleven a cabo las actividades necesarias. Y hoy en día, como todos ustedes conocen, que es la Cruz Roja que más se conoce, nos dedicamos a más acción social, hospitales, bancos de sangre en algunos sitios y todo lo que es esa actividad de ir hacia las personas que más lo necesitan. Y el tercer gran componente es la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es una organización que se crea después de la Primera Guerra Mundial, cuando empieza la Sociedad de Naciones, cuando la gente empieza a pensar que después de esa tan terrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial, se podía hacer algo para intentar avanzar como humanidad. Fue un fracaso porque luego vino la Segunda Guerra Mundial, pero la idea se quedó ahí y esta federación es la unión de todas las sociedades nacionales que ponen en conjunto sus recursos para poder ayudar a sociedades nacionales más débiles, países que no tienen tanto dinero y que no pueden trabajar y hacer las cosas tal y como se hacen en otros sitios, y que hoy, en el reparto de las cosas que hay en el mundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja está exclusivamente dedicado a los conflictos armados. Siempre que vean una Cruz Roja en Ucrania, en Sudán, en Gaza, eso es el Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras que la Federación coordina a todas las sociedades nacionales para responder a los desastres naturales. Si ven un terremoto en cualquier país, o una tsunami, o cualquier catástrofe natural, y ven una bandera de la Cruz Roja, eso seguramente es la Federación Internacional de la Cruz Roja y las diferentes sociedades nacionales. Pero no solamente es un movimiento que existe por sí, es un movimiento que existe con 7 principios fundamentales que fueron creados o que fueron adoptados ahora hace 60 años, en 1965, y que lo que intenta, lo que se trata es de dar un marco de actuación a las 198 sociedades nacionales que existen en el mundo, es decir, hay una sociedad nacional en cada uno de los países que existen hoy en día a ver cómo se trabaja, a ver qué es lo que se puede hacer y cómo se puede llevar a cabo nuestra labor. El principio, por supuesto, más importante de todos ellos es el principio de humanidad. La razón de ser de la Cruz Roja es prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Nos preocupamos por los seres humanos, queremos que esa parte de humanidad sea respetada y que se pueda llevar a cabo todas las actividades posibles. Los 3 siguientes seguramente son los principios más operacionales que tiene la Cruz Roja. La imparcialidad, atendemos a quien sea, no en razón de su raza, sexo, condición, el dinero que tenga, sino de la necesidad que tiene. La neutralidad es un principio que hablaremos un poco más tarde, porque es un principio que a veces es muy mal entendido, pero que lo único que quiere decir es que la Cruz Roja nunca toma partido
por ninguna de los diferentes partes en conflicto, ni toma ninguna parte en ningún debate político. Y la independencia, que es fundamental, es que el movimiento tiene una autonomía, decide por sí mismo, no es como Naciones Unidas, donde hay 198 estados que están diciendo qué es lo que se hace, un Consejo de Seguridad dominado por, sino que es una organización independiente y que toma sus propias decisiones de acuerdo con las necesidades que se tienen. Estos principios están basados, por supuesto, en lo que es el servicio voluntario, lo que es la unidad, la universalidad. Se intenta que solamente haya una sola Cruz Roja en cada país, que no haya 15 cruces rojas o 4 cruces rojas, como podría haber habido en la antigua Yugoslavia en los años 90, sino que siempre haya una sola para poder realmente mantener esa imparcialidad y esa independencia. Como les decía, estos principios fueron adoptados en 1965. De alguna u otra manera, la Cruz Roja a nivel mundial va a hacer alguna celebración este año, pero lo importante es que estos principios han sido tan bien entendidos por todo el mundo que hoy en día han sido adoptados no solamente por la Cruz Roja, sino por cualquier organización humanitaria que trabaja en el terreno. Naciones Unidas, por supuesto, y todos sus organismos especializados, pero también Médicos Sin Fronteras y la mayoría de las ONGs que están trabajando en el terreno se adhieren sobre todo a esos principios de imparcialidad, humanidad, neutralidad e independencia. Como les dije, es bastante corto, pero yo creo que siempre es importante que sepamos en dónde nos movemos, qué es esta Cruz Roja a la que tanto nos referimos. Pero ahora vamos a intentar ir un poco a ver cómo estos principios, que es estas voces que les decía, qué es exactamente de lo que estamos hablando. Y vamos a empezar por el primer sitio donde yo empecé también a trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es Ruanda. Yo llegué a Ruanda en septiembre de 1996, 2 años después de que hubiera habido el horrible genocidio que hubo en Ruanda, cerca de 800.000 personas, pero es abuela pluma porque nadie realmente sabe cuántas personas murieron en ese genocidio. Y cuando al final el genocidio acabó y las tropas de Tutsis entraron en Ruanda para acabar con ese genocidio, había una guerra civil, hubo cerca de 2 o 3 millones de personas, de nuevo muy difícil de saber, que huyeron de Ruanda. Y en esa huida fue tan rápida, fue tan horrible, que los niños se perdían, las familias quedaban dispersadas y cuando llegaban a los campos de refugiados en el este de Zaire, que en la época todavía se llamaba Zaire y no República Democrática del Congo, había miles y miles de niños separados. El Comité Internacional de la Cruz Roja empezó a trabajar en ello, en ver cómo se podía reunificar a los niños. Cuando yo llegué, los dossiers que teníamos entre niños que venían a nosotros, a nuestras oficinas, diciendo que habían perdido a sus padres, o niños bebés de 2 o 3 años que algún familiar o alguien los traía a la oficina, y los padres que venían a la oficina a denunciar que habían perdido a sus niños, estábamos en un número de cerca de 300.000 niños. 300.000. Es el doble de la población de La Laguna. Es una cifra absolutamente brutal. Está claro que en las primeras 24 o 48 horas, como decíamos de alguna manera, Ana también decía esta mañana, lo importante de esas primeras horas, se podían reunir muchas personas, pero sin embargo quedaron muchos que no había manera de encontrar a sus familiares, porque había muchos campos de refugiados, era muy difícil saber dónde se encontraban. El CICR, la Cruz Roja Internacional, lo que hizo fue crear estos álbumes de la esperanza. En todos los campos de refugiados se tomaban la foto de los niños, incluso la foto de los padres, y se iba instalando en todos estos campos de refugiados este álbum de fotos. La gente venía y decía, este es mi hijo, o incluso algunos niños decían, estos son mis padres, y ahí podíamos hacer la reunificación. El problema es como el problema que tuvo Eliane. Eliane era una niña que tenía 3 años en 1994, y con 3 años es muy difícil que uno se acuerde de sus padres, muy difícil que te pueda decir, vengo de tal pueblo, o vengo de tal aldea, o de tal común. Esta persona se pasó años intentando encontrar a su familia. Cuando yo estuve en Goma,
en el 2019 me contaron que en 2017 Elian volvió de nuevo a intentar encontrar a su familia y después de un año, en el 2018, se consiguió localizar a la familia de Elian. Sus padres habían muerto, pero su hermana pequeña todavía seguía viva y sus tíos seguían vivos, con lo cual se consiguió la reunificación. Esto realmente es un milagro, son cosas que suceden simplemente porque el CICR, la Cruz Roja Internacional, que tiene más de 160, 170 años, es una organización que perdura, es una organización que sigue haciendo su trabajo y que, a pesar de que hubieran pasado 20 años de la separación de Elian, seguimos trabajando, manteniendo los archivos y manteniendo todos los datos para que esta persona pudiera ser reunificada con sus familias. Y eso es como el caso de Elian, podría contarles miles, porque al final estamos hablando de esos 300.000 casos, 47.000 que fueron reunidos en un periodo muy corto, en un año, y luego cerca del 85%, al final creo que fueron en total cerca de 95.000 niños que efectivamente, porque había muchos nombres doblados, había muchos padres que habían denunciado la pérdida de sus hijos en muchos sitios y cuando se hizo la limpieza de todo ello se consiguió que hubiera una reunificación bastante grande. Y ese es el trabajo, eso es una de las pequeñas cosas que hace la Cruz Roja en el terreno. Les decía antes que íbamos a volver al tema de la neutralidad. La neutralidad es algo que para la Cruz Roja es fundamental, es un principio fundamental, como les he explicado, pero que sin embargo a veces tiene un poco de complicación. La gente no sabe muy bien qué es eso de que seas neutral, que no tomes partido, que no apoyes a los agredidos y que apoyes o que hables con los agresores. La neutralidad no es un fin en sí mismo para la Cruz Roja, es un medio. Y es un medio para que la Cruz Roja pueda acceder a todas las víctimas del conflicto. Como todo el mundo nos podemos imaginar, si en el caso de un conflicto armado entre dos estados o entre un conflicto armado no internacional, una guerra civil, la Cruz Roja toma partido por una parte, jamás va a tener acceso a la otra parte. Y las personas que están sufriendo en esa otra parte, la verdad es que como no estoy utilizando esto, no van a poder beneficiarse de esa ayuda de la Cruz Roja. Y eso es lo que realmente hace que seamos neutrales. No es que no queramos tomar partido, no es que seamos tan suizos, porque la Cruz Roja nació en Suiza, que no queremos tener ninguna influencia sobre nada, sino que sabemos, por nuestra experiencia, que es la mejor manera de poder tener acceso a todas las víctimas. Y el hecho de que se diga que la Cruz Roja es neutral, que siempre es neutral, en realidad es mentira, porque la Cruz Roja nunca es neutral cuando se trata de atender a las víctimas. Cuando las víctimas están sufriendo, la Cruz Roja toma partido por las víctimas y hace todo lo posible por esas víctimas, sean de un bando, sean del otro. Pero cuando hay una víctima, ahí está la Cruz Roja intentando aliviar y prevenir ese sufrimiento humano que es nuestra razón de ser. Es por eso que la Cruz Roja existe. Y si hay una expresión clara de qué es esa neutralidad, eso se manifiesta en la visita a los detenidos. Algo que también es algo complicado. No creo que mucha gente de los que están aquí sepan que la Cruz Roja ha hecho todo eso que ven aquí, el Comité Internacional sobre todo. Visitamos a personas, en lenguaje técnico, privadas de la libertad en razón de un conflicto armado, sea un conflicto armado internacional, donde está el típico caso de prisionero de guerra, o un conflicto armado no internacional en donde las personas no tienen esa consideración de prisionero de guerra, pero eso es un tema legal que no vamos a entrar aquí, pero que también son visitados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y esto es algo que lo hacemos fuera de los focos, esto es algo que se hace en todos los lugares donde la Cruz Roja está trabajando, porque de lo que se trata es eso, es de poder confirmar que cualquier persona que ha sido detenida en razón de un conflicto armado es tratado como mínimo de la misma manera que alguien que ha robado una gallina. No por el hecho de venir o de ser arrestado por haber participado en una rebelión, como le podrían llamar, o lo que fuera, sea tratado de una manera diferente o sea tratado de una manera peor. Como ven, hay muchísimas personas que son visitadas
en 2024. Antes hablaba Ana, el coronel también ayer, señor Borrell, cómo los conflictos van aumentando y cómo todas las consecuencias humanitarias, porque eso, ayer hablamos mucho del tema del conflicto, del tema de la guerra, esta mañana también, pero todos esos números tan terribles que nos ha dado esta mañana Ana, con 55 conflictos, si no me equivoco, en 2024, tiene un impacto humanitario real. Es eso, esta gente que de repente ha sido arrestada. Y al final lo que se trata es eso, es de saber a quién vela por esa gente, quién les va a atender, quién va a asegurarse que tiene un tratamiento humano, y eso es una de las grandes labores del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y va en los dos sentidos, porque me acuerdo uno de los casos que les quería traer cuando estaba en Yemen, en el 2017, empezamos a visitar una prisión donde había sobre todo, bueno, no sobre todo, no, todos eran miembros de Al-Qaeda. Y empezamos nuestras tareas de empezar a tomar nombres y todo eso para mandar mensajes a familias, etc. Y hubo un grupo, no muy grande, pero un grupo pequeño que directamente no nos dijeron nada, se dieron la vuelta y no quisieron hablar con nosotros porque llevábamos la Cruz Roja, ese símbolo que lleva el compañero allí. Y teniendo en cuenta que ellos eran de Al-Qaeda y que eso de los cristianos y el símbolo cristiano les parecía un horror, directamente no nos quisieron hablar. Durante semanas, durante meses, todas las veces que íbamos allí, no nos decían nada, no nos atacaban tampoco, pero simplemente se negaban completamente a hablar con nosotros. Y sin embargo, meses después, en una de las ocasiones que fui a esta cárcel, uno de ellos vino a hablarme, eso que te quedas sorprendido, dices, bueno, ¿qué es lo que sucede? Y me dijo, Shukran Hatir, muchísimas gracias. Muchas gracias porque desde que la Cruz Roja entró en esta prisión, nuestras condiciones de detención, el tratamiento que nos dan las autoridades ha mejorado. Y ya no tenemos más malos tratos, ya no tenemos más problemas. El hecho de que ustedes están aquí realmente nos ha mejorado la vida. Porque al final el trabajo que hace la Cruz Roja en las prisiones, ya lo dijo Nelson Mandela, una de las personas más famosas que ha visitado el Comité Internacional de la Cruz Roja, que decía, en realidad el trabajo de la Cruz Roja no es el bien que puede hacer, sino el mal que evita. El hecho de que la Cruz Roja esté ahí, el hecho de que sepan que estamos visitando, el hecho de que sepan que hay una organización independiente, imparcial, que está ahí y que puede denunciar, realmente eso es más importante que el simplemente llevar un poco más de comida o llevar unas cuantas noticias del exterior. Pero junto con eso también hacemos el trabajo más típico, el que todo el mundo conoce. Esto es una operación de reparto de alimentos en un sitio que se llama Huambo, en África, un sitio donde mi amiga Sandrine se ríe mucho porque ella estaba allí y nos conocimos allí. En Huambo, en este sitio, cuando yo llegué fue en diciembre de 1998 y mis órdenes fueron cerrar la oficina que teníamos en Huambo. La guerra entre el MPLA de Dos Santos y UNITA de Savimbi, todo el mundo decía, ha terminado, esto ya está acabado, Huambo está pacificado, Angola está pacificada, ningún problema. Y un mes más tarde, las tropas de Savimbi empezaron de nuevo un ataque, prácticamente ocuparon la mitad del país y, sobre todo, rodearon la ciudad de Huambo, que tenía cerca de 300.000 personas, y dejando un perímetro de unos 20 kilómetros, 20-25 kilómetros, y se habían quedado, por supuesto, porque esto es la guerra, por supuesto, los militares lo primero que hacen es quedarse con los campos de maíz, con los campos de harina, y esas 300.000 personas, de repente nos dimos cuenta que no iban a tener alimentos. Y ahí, en cuestión de meses, nos tocó organizar una mega operación. Y nos tocó, y lo digo en NOS, y no es el NOS majestático, nos tocó porque en Huambo la única organización que estaba era el Comité Internacional de la Cruz Roja, activo como organización operacional, porque de nuevo esa neutralidad de la Cruz Roja permitía que tanto UNITA como el MPLA nos dejaran trabajar y que pudiéramos hacer las cosas. Es cierto que había otras ONGs, pero tuvieron que salir porque los temas de seguridad estaban bastante malos. Sandrine y yo nos pasamos meses en un refugio porque bombardeaban todos los días, por las mañanas y por las tardes, más o menos ya luego sabíamos a qué horas casi, pero teníamos que correr rápido a los refugios. Era una situación bastante complicada. Y junto con esa situación de seguridad,
tuvimos que empezar a ver, bueno, ¿cómo vamos de comer a esta gente? No sé si lo saben, pero lo que es la ración mínima diaria para un ser humano son 450 gramos de alimentos. Son 300 gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de proteína, 50 gramos de grasas, de aceites, lo que sea, más luego un poco de sal, un poco de té. Si multiplicamos 300.000 personas por medio kilo, son 150.000 kilos al día, 150 toneladas. En un sitio donde no podíamos llevar camiones, porque estaba rodeado. Y no solamente eso, sino que encima las carreteras, no sé si saben que Angola es el país con mayor número de minas del mundo. Y tuvimos que organizar un puente aéreo. Teníamos 3 aviones que hacían rotaciones 3 veces al día y iban trayendo, cada uno eran 25 toneladas. Al final conseguíamos llevar al día 225 toneladas de alimentos, que nos permitía tener un margen porque los aviones necesitan mantenimiento, etc. Esto al final acabó siendo una operación brutal. Teníamos, eso ya les digo, yo llegué a Huambo y éramos 3 expatriados. Cuando me fui, que éramos 40 o algo parecidos, cerca de 500 empleados locales trabajando, 27 camiones, los aviones, en fin, una cosa bastante masiva. Y esto también es proteger a la gente, esto también es aplicar la neutralidad, esto también es hacer que la gente recupere su dignidad, que puedan seguir comiendo, que puedan seguir manteniendo sus vidas, no de la manera que están acostumbrados, por supuesto, pero que puedan intentar tener esa continuidad en su vida habitual. De ahí, hablando de estos temas de mantener la dignidad y de dolores y dolores profundos, ¿cuáles son esos efectos de la guerra que tanto hablamos en teoría? Les quería traer el tema de las personas desaparecidas. En todas las guerras ha desaparecido gente, en todas. Sin embargo, últimamente, desde la guerra de la antigua Yugoslavia, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes, en fin, siempre se ha estado buscando a esas personas. Pero en la guerra de la antigua Yugoslavia hubo un episodio absolutamente brutal, que fue la masacre de Srebrenica. En Srebrenica, como saben, un enclave bosnio rodeado por fuerzas serbias, en un día mataron a cerca de 8.000 personas, 7.800 y pico. No solamente eso, sino que una vez que asesinaron a esas 8.000 personas, los serbios, cuando se dieron cuenta de que, en fin, igual se habían pasado un poco, cogieron los cadáveres y los enterraron en fosas comunes. Unas semanas más tarde se dieron cuenta de que el clamor internacional esta vez era muy fuerte y que esto iba realmente en serio. Y ya existía además en la época el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, con lo cual empezaron a tener un poco de miedo de qué es lo que podía pasar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué se les ocurrió? Desenterrar los cadáveres que habían enterrado y volver a llevárselos y dispersarlos por cientos de sitios. El problema es que, evidentemente, esos 8.000 personas, o casi 8.000 personas que murieron en Srebrenica, todos ellos hombres y jóvenes, tenían sus familias, y sus familias querían poder enterrar a las personas, a sus personas queridas, y sobre todo, aunque parezca mentira, y aunque no lo comprendamos todos mucho, pero querían tener la seguridad de que efectivamente estaban muertos. Porque sí, te pueden decir, mataron a todos los hombres, mataron a todos, pero, oiga, ¿y si el mío resulta que solamente fue herido y que le han pegado un tiro en la cabeza, pero sigue vivo, pero no se acuerda de nada? ¿Y si? Y todas esas preguntas que se hacen. Empezamos el Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con la Cruz Roja de Bosnia y Herzegovina, empezamos a trabajar en ver cómo se podía identificar y encontrar a todas esas personas. ¿Perdón? Bosnia y Herzegovina. Sí, perdone. Como siempre estamos acostumbrados a los acrónimos, es un poco terribles, ¿no? Y empezamos a trabajar en ver cómo se podía hacer. Y al final empezamos, porque bueno, es relativamente fácil, aunque parezca un poco macabro, con satélites y con aviones, ver desde el aire dónde hay tierra removida, cerca de lo que era Srebrenica, cerca de donde se sabía que camiones habían estado yendo de un lado para otro, y empezar a encontrar las primeras tumbas. Y
junto con el ADN, que parece que es la maravilla, pero que no lo es tanto, porque es muy complicado, porque cuando tienes el ADN, sacarlo de un hueso ya es complicado, pero luego necesitas tener el padre y la madre vivos, y si no tienes padre y madre vivos, pero tienes el padre vivo y un hermano, la cosa se complica mucho, con lo cual al final lo que hicimos fue este libro, que se llama el libro de pertenencias, en el cual se iba fotografiando pertenencias que se encontraban en las tumbas, en las fosas comunes donde estaban enterradas, y luego imaginaros lo que es la familia que venía, cogía el libro y empezaba a pasar hoja, 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 hasta que de repente decía: ¡ah! Esta es la chaqueta que llevaba mi marido, o estas son las botas que llevaba mi hijo, o estas son las gafas que utilizaba mi tío. Y ahí pudimos poco a poco encontrar bastantes de las personas que desaparecieron. Al final, no solamente las 8.000, pero como decimos, hubo cerca de 32.000, 31.500 que se pudieron encontrar, pero todavía de esos, un tercio casi, un cuarto, todavía no han sido encontradas y nunca van a ser encontradas. Ya ha pasado 30 años, va a ser realmente difícil que se pueda encontrar a esas personas. Y estos son, de nuevo, son tragedias silenciosas, son cosas que pasan en todos los conflictos, que no salen en la prensa, a veces sí, a veces no, pero que realmente es esa labor tranquila y discreta que hace el Comité Internacional y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja para poder, de nuevo, dar, no voy a decir una esperanza, porque la esperanza no la tienes, pero por lo menos un cierre al dolor de no saber qué ha pasado con tu familiar, qué es lo que ha pasado con las personas que más quieres. Todo esto, esos son solamente 2 libros, pero si vieran todo el mecanismo que había alrededor, era realmente aterrador, porque era realmente eso, era ir buscando huesos a huesos, y fue bastante horrible. Otra de las cosas que hace la Cruz Roja es prevención. Como les digo, trabajamos mucho en las prisiones, aunque la gente no lo tenga muy claro, y colaboramos mucho también, por supuesto, cuando hay problemas con la Federación. Cuando hay un símbolo de Cruz Roja con la media luna roja, eso es la Federación Internacional de la Cruz Roja. Cuando yo estaba responsable de las operaciones en el Kivu Norte, en la República Democrática del Congo, en Goma, cuando llegué allí estábamos en medio de una epidemia de ébola. El ébola es una enfermedad horrible. Les puedo contar muchas cosas, pero no les voy a arruinar el almuerzo porque eso es absolutamente terrible, pero es una enfermedad que tiene una mortalidad del 90 y tantos % y un nivel de contagio bastante bajo. Tiene que ser realmente por fluidos, tiene que ser por contacto directo. No es como una gripe que tiene un índice de contactos muy alto, pero mortalidad muy baja. Y el ébola, claro, cuando empezó con la epidemia del ébola, el primer lugar que nos empezamos a preocupar eran las prisiones. Las prisiones en África, sobre todo en países como Congo, donde no tienen medios, donde no tienen dinero para hacer muchas cosas, realmente no es la prioridad para ningún gobierno en este tipo de sitios, con lo cual son prisiones que igual fueron construidas para albergar 100 prisioneros y tienen 1.000. La cantidad de gente que hay, el contacto estrecho que hay, que es el que necesita el ébola, era realmente impresionante, y ahí nos metimos a fondo a intentar evitar que hubiera una epidemia de ébola en las prisiones, porque sabíamos que en el primer momento que hubiera una epidemia o que la epidemia llegara a una prisión, la prisión iba a desaparecer. Bueno, la prisión no, la gente que estaba dentro de la prisión iba a desaparecer. Y ahí nos dedicamos a repartir clorina para que se pudiera mezclar con agua y que todo el mundo pudiera simplemente, cada vez que cambiaba de patio, pasar por un charco de clorina, de cloro, y mojarse los pies para evitar que el virus entrara de un lado para otro. Jabón para que todo el mundo se lavara las manos. En fin, todos los medios que se nos ocurrieron, creamos en algunos sitios donde se podía, porque no se podía en todo, celdas vacías que servían de celdas de descontaminación y también de celdas de aislamiento en el caso de que hubiera un enfermo. Conseguimos acuerdos con el gobierno local para que si alguno de los prisioneros se enfermara de ébola, pudiéramos sacarlos rápidamente y llevarlos a los centros de tratamiento de ébola, que además, como anécdota, los llevaba
prácticamente al 100% Médicos Sin Fronteras, que es una organización absolutamente fantástica y que se encargaba realmente de todos estos grandísimos centros. En fin, se consiguió hacer muchas cosas y también se reforzó la nutrición, porque un ser humano que no come bien, que no tiene las defensas bien puestas, es por supuesto mucho más proclive a tener una enfermedad. Y al final, cuando la epidemia se acabó, cerca del año 2020, habíamos conseguido, o el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, junto con las autoridades, se había conseguido que esa terrible enfermedad no entrara en las prisiones de Kivu, que, si no me equivoco, tenía por aquí el nombre, que eran, el número que son, pero que eran cerca de 11 grandes prisiones donde había cerca de más de 15.000 personas, si no me equivoco. O sea que al final, bueno, pues esa operación funcionó y eso no fue solamente el Comité Internacional, a pesar de que sea un sitio de conflicto, sino que tuvimos que pedir ayuda a la Federación Internacional, la Cruz Roja Española estuvo allí, la Cruz Roja Alemana, en fin, realmente teníamos muchísimas personas porque el problema era absolutamente terrible. Y no solamente trabajamos en las prisiones, pero por supuesto también trabajamos con hospitales y trabajamos con otro tipo de la sociedad civil. Yo creo que voy bien de tiempo, ¿no? Vale, pues nada. Y quería acabar este viaje que estamos haciendo un poco juntos de diferentes sitios, diferentes lugares, en Guatemala. En Guatemala hay un fenómeno que es el fenómeno de las maras, de las pandillas, que tienen barrios controlados completamente. La policía es absolutamente incapaz de entrar. No es un conflicto armado como lo conocemos, pero no deja de ser un conflicto armado. Ya lo decía Ana esta mañana, no hay una definición de qué es un conflicto armado en realidad, pero lo que sucede en América Central con estas maras o incluso en México con los cárteles del narcotráfico realmente se podría entender como un conflicto armado internacional. Y quiero acabar aquí con una anécdota bastante cruel también, pero que habla mucho de lo que es este tipo de conflictos, del que no se habla bastante y que están existiendo. La Cruz Roja Española inició un programa que llamaba de espacios seguros, en espacios infantiles seguros. En barrios controlados al 100% por las maras se creaba una ludoteca donde los fines de semana niños hasta 10 años podían ir y podían jugar en un espacio asegurado. Habíamos hablado antes con los líderes de las maras para decirles, mire, vamos a hacer esto, no podemos hacer. Y si lo podemos hacer, los niños que vienen van a estar seguros. Y si lo podemos hacer, los padres que traen a los niños van a estar seguros y luego pueden volver todos a casa. Y las niñas, sobre todo, es que todo esto va a estar tranquilo. Nos dieron toda la seguridad posible y no solamente teníamos la ludoteca, sino que luego había otro fenómeno absolutamente increíble, que nos dimos cuenta demasiado tarde, pero pudimos reaccionar. Gente que venía de estos lugares controlados completamente por las maras no tenían acceso a servicios médicos. Y no tenían acceso a servicios médicos porque en estos barrios los médicos no iban, porque los asesinaban, porque los mataban, les robaban los medicamentos. Cuando alguien de este barrio se iba a un centro de salud fuera del barrio, no les querían atender, porque se les atendían y se le moría, o no le daban el medicamento que ellos pensaban que tenían que recibir. Venían los maras por la noche y se los mataban. Se iban a hospitales fuera de la ciudad de Guatemala para poder recibir atención médica. E incluso ahí, a veces, ni tan siquiera las conseguían, porque, en fin, como verán, se les reconoce bastante bien a los que son las maras. Y lo que hicimos entonces fue, en estas ludotecas, en estos espacios seguros, crear unas brigadas de salud al estilo cubano, donde ginecólogos, pediatras, traumatólogos, todos los servicios médicos que se necesitaba, y nos poníamos los sábados a trabajar con toda la gente que venía y que podía recibir atención médica. El primer sábado que hicimos esto tuvimos 800 consultas en una sola mañana, un solo día, imagínense. Y esto, de nuevo, volvemos a lo de siempre, ¿es un conflicto armado? No. Pero esa situación es la situación de un conflicto armado. Por no hablar de otro programa que empezamos a pensar cómo diablos hacerlo,
que eran los servicios básicos. El agua no funcionaba, pero no funcionaba porque las infraestructuras se habían deteriorado. Pero no se podía reparar las cañerías, las desagües, etcétera, porque los servicios municipales de la ciudad de Guatemala no se atrevían a ir. Y por lo tanto todo estaba destrozado. Y entonces, ¿cómo hacer? Esto es el futuro. El futuro ha cambiado. Lo decía ayer José, que no está aquí. El futuro ya no es lo que era, porque el futuro antes iba mucho más precisamente a estas guerras urbanas, iba mucho más a lo que eran los cárteles, la violencia que todos hemos conocido del siglo XIX, principios del siglo XX, conflicto armado entre naciones, que duró hasta cierto punto hasta la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial el conflicto, la violencia en mayúsculas, dejó de ser conflicto entre naciones para ser conflicto interno, para ser conflictos entre estados, y ahora estábamos llegando al momento en que ya el conflicto, la violencia, ya dejaba de ser incluso ese tipo de guerras internas o guerras internacionales y empezaba a ser este tipo de guerras, lo que es México, lo que es Guatemala, lo que es Salvador, lo que es algunas zonas de los arrabales de París, lo que sucede en algunas zonas en nuestro propio país, donde el control por parte de entidades no estatales empieza a ser cada vez más fuerte. Y esto, de nuevo, el tema de la neutralidad, vuelvo a ello porque vuelve a ser lo mismo. Para los maras, incluso ellos sabían que la Cruz Roja es neutral, que no va a venir aquí a discutir o a hacer fotos y luego a hacer campañas de prensa. Les decía que les iba a contar una anécdota un poco cruel de lo que es este tipo de violencia, porque en una ocasión estábamos ahí con los niños y escuché a un niño de unos 7, 8 años que le decía a otro niño con el que estaba jugando, y decía, ¿y a ti, tus padres no te pegan? Y el niño, el otro, le dijo, pues no, a mí no me pegan. Y el otro le respondió, pero es que tus padres no te quieren. Eso es una de esas experiencias, una de esas cosas que te quedas completamente aterrado, porque te das cuenta de que para el niño que le pegan, eso es la manifestación del amor. ¿Y qué va a pasar cuando este niño tenga una novia o un novio? ¿Cómo le va a querer? ¿Qué es lo que va a suceder cuando tenga hijos? ¿Qué es lo que va a suceder? Etcétera, etcétera, etcétera. Cómo la violencia se continúa, cómo la violencia va a continuar y lo difícil, lo complicado que es realmente poder acabar con la violencia. Decíamos antes, le decía el coronel, le decía Ana, que la guerra está prohibida. Todos lo sabemos. Desde 1945, la Carta de Naciones Unidas dice que las disputas se tienen que resolver por métodos pacíficos, pero la guerra continúa de una u otra manera. El Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, en 1949, 4 años después de la adopción de la Carta de Naciones Unidas, se dio cuenta de que, sí, todo muy bonito, todo muy bien, pero la guerra va a continuar, con lo cual se establecieron o se rehicieron las convenciones de Ginebra y se añadió una nueva, que es la Cuarta Convención, que trata exclusivamente sobre la protección de personas civiles en el conflicto armado, porque el 75% o 80% de las víctimas, de los cerca de los 70 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, eran civiles que no participaban en los combates. Y un poco para acabar, realmente les he compartido esos 7 historias, distintos países, distintos sitios que tienen un hilo que les cose, ¿no? Es el hilo que la humanidad florece incluso entre los escombros de la guerra. Todos somos seres humanos, todos sabemos lo que es la humanidad, pero realmente yo creo que todos, y Alberto no está aquí, desgraciadamente, porque él ha vivido mucho eso, incluso en un conflicto, incluso en lo peor de un conflicto, la humanidad, los seres humanos, venimos en ayuda de aquellos más necesitados. Desde doña Elsa, a quien, ya les digo, por lo menos cuando me fui de Colombia seguía vivo, a las familias que han sido reunidas, personas como Elian, reunidas después de muchos años, enfermos, prisiones, los virus, siempre hay una constante y es alguien que está tendiendo una mano y siempre respetando esos principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad y humanidad. Yo creo que para muchos de ustedes todas esas historias pueden ser impactantes o pueden ser incluso un poco ajenas,
Pero yo creo que lo importante aquí es que nos quedemos con una imagen, y es la imagen de las manos de una persona, un delegado, una delegada, un trabajador de la Cruz Roja que está estrechando las manos de una persona que sufre. Y en ese simple gesto, que a todos nos parece muy pequeñito, pero sin embargo es un gesto que para el que recibe ese apretón de manos, para el que sabe que realmente, efectivamente, estamos ahí, ese contacto sencillo reside realmente la esencia del trabajo de la Cruz Roja, es esa voz de la gente que queremos venir y que podemos intentar de una u otra manera llevar a cabo. Y simplemente, a pesar de que estamos todos muy pesimistas, un poco de esperanza, ¿no? Yo creo que la humanidad, como les decía, persiste y va siempre a persistir. Desde cuando la última vez que vi a doña Elsa y que me dijo, uff, pues todavía estamos aquí, hasta la sonrisa de Lian cuando se encontró con su hermana menor, con este prisionero que vino a decirme, uff, gracias por estar aquí, los pilotos de los aviones que descargaban incluso ellos sacos de harina ahí en Huambo, la gente del Congo que estábamos previniendo el ébola, que se dedicaba a cuidar todo el rato de que siempre hubiera la clorina ahí. Yo creo que en todos estos, o lo que es los niños jugando en la ludoteca, realmente son las imágenes que nos tienen que quedar en nuestra memoria. Así que muchas gracias por escuchar todas estas vivencias. Espero que de nuevo, y este es el mensaje principal, a pesar de todos los pesares, les hayan demostrado que siempre hay un lugar para la esperanza y para la acción humanitaria. Y que mientras haya personas, como seguramente somos todos los que estamos aquí, dispuestos a hacer algo por ello, esta humanidad, este faro de la humanidad, no se va a apagar ni tan siquiera en medio de la guerra. Y simplemente para terminar, las reglas humanitarias existen, el derecho internacional humanitario existe, y son los gobiernos los que lo tienen que aplicar, no somos nosotros. Nosotros no somos responsables de que no se apliquen las reglas existen y son muy claras, pero hay que exigir mucho más a los gobiernos para que se lleven a cabo. Muchísimas gracias. Bueno, pues tienen ustedes ahora la palabra, ya saben que sí, cabe de todo, discursos, preguntas, panfletos, lo que quieran, pero breve, eso sí, breve, para que haya mucha participación. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Eso. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam Veracoechea y yo realmente no es una pregunta lo que quiero hacer. Es una pequeña reflexión y quizá una solicitud a ambos, tanto a la persona periodista como a usted. Hay algo que me está como dando en el corazón, digamos así. Hemos definido lo que es un conflicto armado, de alguna forma, creo que a todos nos quedó claro, pero yo conozco una situación de primera mano en donde tenemos todas las características que tiene un conflicto armado sin ser determinado como tal, como es la situación de Venezuela. Estamos hablando de que los responsables de que se cumplan todas estas normas son los gobiernos y estoy completamente de acuerdo, pero es que allá es imposible que eso se haga. Entonces, quería ver, el problema es de que no estamos ubicados en Europa. Podría ser, pero creo que es un problema que tiene España, porque nosotros tenemos una diáspora de más de 7 millones de personas que han salido de Venezuela, donde yo creo realmente que la mitad de las personas están aquí en España y que todas tenemos en algún grado, pero yo diría que el 99%, en algún grado tenemos estrés postraumático, porque cuando nos hemos venido para otros países no ha sido por gusto, ha sido porque algo nos ha sucedido, ¿verdad? Hemos perdido todo lo que tenemos, hemos visto a nuestras familias amenazadas, hemos estado amenazados de muerte. Entonces, yo creo que sí es un problema de las autoridades españolas y de los propios españoles, que aquí esté
cada día llegando más gente que en algunos casos se entenderá, otras que no, pero que no solamente en pateras que llegan. Y los venezolanos salen también por la selva del Guairén y hay una cantidad de muertos. Entonces hay que ver un poquito eso con respecto a eso para los periodistas, que creo que no se trata jamás en la vida la situación como es. Y para la Cruz Roja, quiero hacer una aclaratoria pequeñita. Yo he sido toda la vida bombero, directora de protección civil, he trabajado con la Cruz Roja mano a mano, o sea que sé lo que es trabajar con las comunidades. Y teníamos un programa muy bonito que se llamaba Comunidades Libres de Violencia en el municipio de Aruta, tal como usted lo estaba planteando. El chico que quedó por mí, que se crió prácticamente en ese programa y que desde que tenía 18 años estuvo trabajando conmigo, tiene 2 meses desaparecido. 2 meses que se lo llevaron. Se llama Luis Somasa Castellano. No se sabe dónde está. Está enfermo con una enfermedad autoinmune, pero eso no les importa nada. Pero es que desde el año pasado, de las elecciones que fueron en julio, que fueron amañadas, la gente salió a protestar. Y en esa protesta se desaparecieron montones de personas, de las cuales hoy en día hay 11 todavía desaparecidos, donde hay 2 españoles. Los españoles se llaman Andrés Martínez y José María Basoa, y fueron acusados por el gobierno de Maduro de estar mandados por el CNI para matarlo a él, y los están juzgando como traidores a patria y mercenarios. Entonces, sí, ya voy a terminar. Entonces, es solamente un llamado de atención. No, muchas gracias. Un llamado de atención. En Venezuela hay carreteras y no hay minas en las carreteras, pero hay hambre. Y he trabajado con la Cruz Roja, pero la Cruz Roja no ha aparecido por allá. No, gracias por esta explicación. Vamos, de lo poco que sé, porque tampoco tengo un conocimiento directo de lo que está pasando, de las actividades de la Cruz Roja en Venezuela. Yo sé que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una delegación en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Nuestros delegados visitaron incluso al comandante Chávez cuando estuvo en la cárcel. Lleva mucho tiempo trabajando allí. La Cruz Roja colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja trabajan en toda la frontera con Venezuela para atender precisamente a los refugiados que salen. Y estoy casi convencido de que cualquier persona puede ir al Comité Internacional de la Cruz Roja y decir qué persona ha desaparecido, denunciar personas desaparecidas. No se lo puedo asegurar porque ya le digo que no estoy ahí, pero es el trabajo básico que se hace desde allí. Pero es verdad, es un tipo de conflicto que siempre es complicado definir si está aquí o allá, pero de todas maneras el Comité Internacional está en Venezuela y eso ya quiere decir en general bastante. Luego ya está la comunidad internacional, luego ya está la prensa, están otras personas, pero en ese sentido, por lo menos ahí llevamos actuando más de 20 años. No sé si tú tienes ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? A ver. No. Hola, buenas tardes. Me llamo Loli Figueroa. Cuando vimos las imágenes de Guatemala, me llamó mucho la atención que se veían los chicos en la calle. Me gustaría saber cuál es la situación de las chicas, las mujeres en esa zona. Y también preguntar cómo es la situación en este momento, qué puede hacer Cruz Roja en Gaza, están muy limitados. Vale, esas serían mis preguntas. Gracias. Muy bien, pues si empezamos con las preguntas fáciles, pues vamos a por ellas. No, en Guatemala el fenómeno Mara es un fenómeno muy de hombres. Hay mujeres que están en las maras, por lo que sabemos, pero es un número muy pequeño y las mujeres es una sociedad brutalmente machista y realmente tienen muy pocos derechos. La verdad es que la situación es bastante mala para ellas. Luego, además, bueno, llevan toda la casa porque los chicos se dedican a hacer sus cosas, pero no ayudan en casa ni ayudan con la economía familiar. Es una situación bastante desastrosa y que, bueno, no se ha tomado muchas medidas sobre ello. Yo creo que los de Naciones Unidas Mujer, que no sé cómo lo llaman ahora, pero si ellos estaban trabajando, estaban intentando ver cómo se podría ayudar o cómo se podría hacer un poco de difusión de los valores más feministas
para ver qué se puede hacer ahí. Pero la situación es muy mala para las mujeres en Guatemala o en El Salvador o en cualquier sitio donde hay pandillas, porque las pandillas es un fenómeno fuertemente masculino y muy fuerte, realmente muy potente. En Gaza, el Comité Internacional de la Cruz Roja está trabajando en el conflicto entre Israel y Palestina desde 1948. Luego se fue, luego volvió y desde 1967 tiene una presencia permanente tanto en la Cisjordania, Gaza, como en Israel. Y se ha estado trabajando sobre todo en este último conflicto lo que se ha podido. Y digo lo que se ha podido porque, como todos sabemos, Israel decidió que no entraba ayuda humanitaria, Israel decidió que medicamentos no iban a entrar, en fin, hay unas restricciones muy brutales. El Comité de la Cruz Roja Internacional ha establecido en Rafah un hospital de campaña con 70 camas que sigue funcionando y tiene todos los suministros necesarios, pero en lo que es el resto de la banda, la distribución de alimentos hubo que pararla porque realmente había un problema de seguridad, no solamente para los trabajadores de la Cruz Roja, sino para los propios gazatíes, porque organizar una distribución de alimentos en una población que tiene tanta hambre requiere esa ayuda del ejército o de policía, y es que no hay ni policía, no hay ejército, está realmente la situación ha llegado a un extremo insostenible. Pero a pesar de ello, no quiero decir que sea bueno, pero a pesar de ello hay una presencia todavía en todos los lugares de la banda de Gaza con el Comité Internacional. En muchos de ellos realmente se puede hacer muy poco, por no decir nada, pero es lo que decíamos antes, por lo menos está esa presencia y cuando se pueda volver a hacer algo se hará. Ha habido muchas discusiones, discusiones realmente, entre lo que es la presidencia del Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno de Israel para intentar mejorar, pero si ni tan siquiera Donald Trump o Pedro Sánchez consiguen hacer cambiar de idea a Benjamin Netanyahu, el presidente de la Cruz Roja o la presidenta en este caso realmente tampoco tiene muchísimo poder. Pero seguimos poniendo por delante ese mensaje. Las reglas existen, todo existe, hay que cumplirlas. Y para cumplirlas los estados, los gobiernos tienen que hacer presión sobre el gobierno de Israel y sobre Hamás, porque tampoco nos olvidemos que Hamás también tiene una responsabilidad. Mañana podrían liberar a todos los rehenes y dejar a Israel sin ninguna razón para los ataques. Bueno, encontrarían otra seguramente, pero bueno, pero eso es otra historia, ¿no? Más preguntas. Hay 3 pedidas. Voy a preguntarte 2 preguntitas y sería, tengo la curiosidad de cómo se prepara, se planifica y se ejecuta una acción humanitaria, sobre todo cuando no hay nada en el campo y tienes que hacer el reconocimiento y el análisis. ¿Cómo hablas con los actores gubernamentales, no gubernamentales, o si tienes que buscar gente sobre campo o enviar gente a campo y luego fletar? Y la segunda es que últimamente, de los años 90, con el humanitarismo, desde los años 90 hasta la actualidad ha habido un retroceso y se observa cómo cada vez las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las relacionadas en el tema de la salud o de las ayudas, están siendo atacadas en múltiples ocasiones. Así que yo te pregunto, sobre todo, ¿cómo se puede garantizar la seguridad del componente de la ONG? Y, sobre todo, ¿crees que desde los años 90 hasta la actualidad, tanto las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales han perdido un poco el respeto de lo que significa o de los valores que proporciona una ONG? La primera pregunta es hasta las fáciles. Y esta las fáciles porque, como les decía, el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es el movimiento universal por excelencia. Y en cualquier lado donde llegamos hay una media luna o una Cruz Roja. Les aseguro, vamos, me acuerdo cuando estaba en el 96 o 97, creo, en Zaire, en lo que era antes Zaire, que me acuerdo que nos cogíamos los coches y nos íbamos por carretera, bueno, ni tan siquiera carreteras, pero llegábamos a aldeas que hacía 20 años que nadie había visitado, llegabas y a los 10 minutos, como mucho, tenías ahí a 2 o 3 personas con uniformes de la Cruz Roja, completamente raídos ya, y venían y te decían «Henri Dunant, présent, on est là, patron». Te quedabas aterrado. O sea, decías, pero ¿cómo es posible? Y esa es la gran ventaja del movimiento de la Cruz Roja, que está tan extendido, tenemos tantos voluntarios por todo el mundo, que precisamente lo que tú dices de cómo organizamos una misión, cómo nos organizamos cuando llegamos,
siempre hay una Cruz Roja, un presidente de la Cruz Roja, que seguramente tiene contactos con el gobierno, con uno, con el otro y con el de más allá, porque es auxiliar a los poderes públicos, no es porque no sea neutral. Cuando llegas a un pueblo remoto, alguien ha conocido la Cruz Roja o la Media Luna Roja y, por lo tanto, es medianamente fácil empezar a negociar y empezar a hablar. Cualquier actor armado, eso ha cambiado últimamente, pero bueno, hasta hace unos cuantos años cualquier actor armado conocía la Cruz Roja. Todos los ejércitos la conocen, el coronel nos lo puede decir, porque cualquier soldado profesional de un ejército, por narices, tiene formación sobre el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, se sabe lo que es el papel de la Cruz Roja. El problema es gente de ISIS o de Al-Qaeda, que esos no tienen mucha idea de lo que es realmente en términos militares, para decirlo así, el derecho internacional humanitario, pero de nuevo, todo el mundo ha escuchado hablar de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, y eso nos permite establecer contactos bastante rápido y nos da esa gran ventaja que les decía de Huambo, por ejemplo, que somos los primeros en llegar y los últimos en irnos, porque nos permite realmente jugar de todas estas formas, maneras y llegar a todos los lados y hacer realmente muchas cosas. La segunda pregunta era sobre... No, la segunda pregunta Sí, tuya. tuya, No, la tuya. tuya. Que es que me he liado con la otra y se me ha ido. La segunda pregunta también estaba relacionada con la primera y era sobre todo cómo organizas la seguridad. La seguridad. Mira, en las convenciones de Ginebra dice que matar a un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja es un crimen de guerra. Y matar a un periodista no es un crimen de guerra, pero casi es un crimen de guerra. Hay una protección muy fuerte, precisamente de los trabajadores humanitarios, por ello, porque no es solamente el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, eso se extiende, por supuesto, hoy en día a cualquier trabajador humanitario, hay una protección bastante fuerte. Yo diría que toda esta época dorada sobrevivió incluso la guerra en la antigua Yugoslavia. Ahí realmente cuando hubo, por supuesto, muertos dentro de las organizaciones humanitarias en la antigua Yugoslavia, pero fue por daños colaterales, fue realmente por mala suerte. En el 92, Frédéric Joly, el jefe de la delegación del CICR, murió en un bombardeo y todas esas cosas. Pero fue en 1997, en diciembre de 1997, cuando las cosas empezaron a ponerse mal, porque ahí, en Chechenia, mataron a 7 delegados del CICR en un hospital de campaña que teníamos cerca de Grozny y los mataron entrando habitación por habitación y pegándoles un tiro en la cabeza. Los que tenían la puerta cerrada con llave se consiguieron salvar porque iban a lo fácil y entre ellos asesinaron a Fernanda, una enfermera española de Sevilla. Y eso fue el primer gran shock para el mundo humanitario porque, de nuevo, hasta entonces matar a un trabajador humanitario es un crimen de guerra, era una cosa muy mala. Y a partir de ahí las cosas empezaron a poner mal y se empezó a ver que efectivamente podías matar a un humanitario y no pasaba nada, que la gente no respondía de la manera que se pensaba que se iba a responder. Y al final también hay que tener en cuenta que gente como nosotros, que estamos metidos en sitios donde no hay una presencia grande, excepto de estos locos de corresponsales de guerra, que te los encuentras en cualquier lado, son una peste, pero bueno, eso es otra cosa. Pero somos muy pocos y tenemos una información enorme. Hablamos con mucha gente, hablamos con mucha población civil, hablamos con actores armados y hay muchas organizaciones o muchas personas que piensan que podemos ser espías, que para qué estamos utilizando esa información y se dedican a atacarnos. De nuevo, la Cruz Roja tiene esa ventaja de que es conocida por todos, pero la asociación de amantes del paracaidismo de Aljiber de arriba, que se va a Irak a distribuir alimentos, no tiene esa protección, la gente no les conoce. Y la protección, la seguridad en el CICR es una cosa importantísima. Tenemos cursos de seguridad, tenemos reglas de seguridad, tenemos una doctrina, una filosofía de seguridad, sabemos cómo hacer, etcétera, y eso es carísimo, cuesta muchísimo dinero. ONGs pequeñas no tienen ese dinero, Naciones Unidas sí que lo tiene. En fin, es un poco difícil. Lo que son las grandes organizaciones más o menos consiguen tener una seguridad muy aceptable para sus trabajadores, pero lo que tú decías de algunas ONGs realmente es muy peligroso, a veces es muy peligroso lo que hacen. Entonces, en muchas ocasiones lo que están consiguiendo, que es lo que quieren, es que las ONGs se vayan de esos sitios donde más ayuda dan. ¿Por qué?
porque es lo que están haciendo en Gaza. Si matas de hambre a la población, la guerra se va a acabar. Y eso en Gaza no lo han conseguido porque está toda la media, pero ¿quién sabe que hay una guerra en Sudán donde hay muchísimos más muertos que en Gaza? Muchísimos más. 14 millones de desplazados. ¿Quién lo sabe? Y ahí están pasando cosas peores que están pasando en Gaza, aunque no lo parezca. ¿Más preguntas? Sí. Antes que nada, vaya por delante de valorar la inmensa labor que hace la Cruz Roja, ¿no? Pero a mí, o sea, cuando veo las imágenes de las pateras llegando al Hierro y los primeros que los reciben son los de la Cruz Roja, hace ya un tiempo que me planteé que si realmente la Cruz Roja e incluso otras ONG ha llegado un momento que asumen competencias, entre comillas, que a lo mejor le correspondería a los gobiernos, ¿no? Y en ese planteamiento, mi pregunta es la siguiente. De los puntos que mencionaba antes, el de la independencia y el de el carácter voluntario del voluntariado, ¿cómo equilibras esos dos puntos con lo que le estoy comentando en relación a la financiación que tiene la Cruz Roja, ¿no? Si es suficiente el voluntariado, realmente cómo se financia, el hecho de que cojan competencias que le correspondería a los Estados, ¿en qué posición queda, ¿no? Sí. Como les explicaba antes, la Cruz Roja está fundada sobre el principio que es un auxiliar a los poderes públicos. Mantiene su independencia, mantiene su imparcialidad y su neutralidad, pero no deja de ser una organización que auxilia en términos humanitarios y cuando realmente hay una necesidad a los poderes públicos. Entonces, lo que es la colaboración de lo público con la Cruz Roja no es un problema en sí mismo. Podría llegar a ser un problema en casos muy concretos, pero en general eso no es lo que es un problema. Cuando hablamos de voluntariado como uno de los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, no hablamos de voluntarios que no cobran, no hablamos de servicio un poco como lo entendemos en España, de que soy voluntario, no cobro nada, sino que voluntariamente estás dando tu tiempo, estás dando tu trabajo, estás dando tu experiencia para la Cruz Roja. Yo creo que hay muchos voluntarios que realmente no cobran un sueldo, pero sí hay muchos voluntarios, trabajadores, que sí están cobrando un sueldo porque realmente se dedican al 100% a esa actividad. Pero siempre se mantiene ese balance de que por lo menos al voluntario que no le cueste dinero. Es decir, si alguien se va al Hierro a trabajar un par de semanas durante sus vacaciones para ayudar a la Cruz Roja, que por lo menos no tenga que pagar o que se le pague la comida, que se le pague el desplazamiento, el alojamiento, etc. No es un sueldo, pero bueno, es una retribución para que se pueda llegar a hacer las cosas. Y la pregunta sobre si no se están cogiendo, se están realizando actividades del Estado es realmente muy buena, porque efectivamente hasta qué punto el Estado no debería de ser el que está ahí con policía, guardia civil, con protección civil, con quien sea. Seguramente sí, pero como no puede, pues la Cruz Roja, ese principio de humanidad, que es el primero que les explicaba, hace que si el Estado nos pide que estemos ahí recibiendo a los que llegan en pateras, en primera línea, la Cruz Roja no se niegue. Sí, primero agradecer a todos los ponentes que han arrojado bastante luz a este problema tan actual, también a los organizadores por ofrecernos este interesante curso. Quería simplemente compartir una reflexión. Es curioso que precisamente la guerra, donde asoma lo peor del ser humano, a la vez manifiesta lo mejor del ser humano a través de las organizaciones humanitarias. Es curioso cómo esa naturaleza dual del ser humano justamente en este momento aparece y se manifiesta, y a mí siempre me da esperanza de que acabe venciendo la parte buena del ser humano. Y la otra reflexión es que es curioso a la altura en que nos encontramos, ¿no? Siglo XXI, tanto conocimiento, tanta producción de pensamiento, de investigación, donde está altamente contrastado que, por ejemplo, la inversión en educación propicia el desarrollo económico y social de las naciones, tanto que la cooperación entre naciones genera bienestar entre ellas,
cómo de alguna forma se está rompiendo este eje fundamental de la cooperación, que realmente es lo que nos puede salvar al mundo, porque además los desafíos del mundo requieren precisamente ahora una gran cooperación. El tema del cambio climático es una de las grandes amenazas, ¿no? Si no hay cooperación entre países, es imposible que podamos avanzar, ¿no? Y ya dijo alguien en el siglo XIX, en la época imperialista, que decía: el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables a menos que la unidad sea firmemente establecida. Mediados del siglo XIX, ¿no? Y todavía estamos con esta idea que no logramos de alguna forma encauzarla. Muchas gracias. No, absolutamente de acuerdo, es imposible, pero ayer lo hablaba el coronel, lo hablaba Borrell, esta mañana lo hablaba Ana. El mundo está cambiando a una velocidad tal que estamos regresando a épocas pretéritas que pensábamos que ya estaba completamente acabado. Y hay nuevos desafíos que son los que realmente nos tendrían que preocupar, el cambio climático, y tampoco es que yo sea absolutamente, el cambio climático, nos vamos a morir todos, pero es que el cambio climático está haciendo que los recursos sean cada vez más escasos y, lo decían esta mañana, cuando hay recursos escasos hay más guerras. Hay muchas de las guerras que se están produciendo hoy en día es por el cambio climático, porque los recursos son menos. Y es una pescadilla que se muerde la cola y es lo que tú dices. ¿Cómo es posible que gente, en teoría, tan inteligente, tan no sé qué, que dirigen nuestras vidas, no se den cuenta de que con todo lo que estamos haciendo, si no cooperamos, nos hundimos todos juntos? No sé quién puede tener realmente en la cabeza esa idea de que yo solo me voy a salvar y los otros se van a hundir. Estamos todos encadenados, somos seres humanos y aquí no hay uno que se va a hundir y el otro que va a flotar, ni uno que va a flotar y el resto se van a hundir. Estamos todos en el mismo barco. Difícil. Muy bien, bueno, pues una última pregunta, breve, por favor. Muchas gracias por su exposición y por su labor en Cruz Roja. Mi pregunta es, desde esa neutralidad e imparcialidad de la organización y también por esa labor humanitaria, no sé si han participado o se han planteado participar haciendo una labor de mediación entre las partes en conflicto, desde esa neutralidad e imparcialidad, o sea, de favorecer encuentros para resolver esos conflictos. Gracias. Sí, muy fácil. La respuesta es fácil. La Cruz Roja Internacional, precisamente por ser neutral, no hace una mediación en los conflictos, porque ahí ya tienes que tener posturas políticas, tienes que decirles a unos, usted tiene más razón, usted tiene menos razón, y eso precisamente va en contra de esa neutralidad. Con lo cual, toda esa labor de mediación se la dejamos a las Naciones Unidas, que son realmente los que tienen más poder, Consejo de Seguridad. Antes la compañera también hemos hablado esta mañana sobre, en fin, las dificultades que tiene. Pero, sin embargo, lo que sí que hace la Cruz Roja, precisamente por ese carácter neutral, es llevar a cabo toda la logística. Es capaz de coger este convento, transformarlo en un espacio neutro, que no pueda entrar nadie, que no pueda entrar. El CICR se ocupa de controlar quién entra, quién viene, quién hace, quién deshace. Traemos la comida para que no nos los envenenen, el agua, en fin, ponemos todos los medios para que se puedan llevar a cabo conversaciones de paz. Hubo un ejemplo en Perú en el 96, cuando hubo la toma de la embajada por el movimiento revolucionario, no me acuerdo, del MRTA, y ahí, en las negociaciones que había entre el MRTA y el gobierno de Fujimori, se llevaban a cabo en una roulotte que había alquilado el CICR y que lo teníamos completamente como espacio neutral y seguro. O sea, que ponemos esos medios, porque eso sí que lo podemos hacer, pero ya lo que es la discusión, usted deja de hacer esto y entonces usted hace lo otro, ahí no nos metemos porque eso puede poner nuestra neutralidad en peligro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, don Carlos Batallas, por su intervención. Y